A ver, epa. Mm, mm, mm. Otros contenidos que es la parte de funciones del director de obra, del fiscal, del supervisor, y también tenemos lo que es licitaciones, la LPN, Licitación Nacional Pública, ¿verdad? En líneas generales, los conceptos que se manejan para una licitación pública. Bueno, vamos a ir adentrándonos. Le pido por favor que interrumpan cuando necesiten aclaraciones, sin ningún problema. Si habilitan su micrófono y hacen la pregunta que necesitan o las dudas que tienen. Las especificaciones técnicas, vamos a basarnos en los conceptos fundamentales, ¿verdad? Son las condiciones que determinan el tipo de materialidad del edificio, sus características, su calidad y la técnica de los procesos constructivos a ser utilizados en una obra determinada. Entonces, las especificaciones técnicas van a determinar la calidad de obra. Y es una redacción que acompaña o sea, es una parte teórica, vamos a decir, que acompaña al proyecto ejecutivo y donde se especifica todos los materiales que se van a utilizar, qué características tienen estos materiales, qué resistencia tienen, colores, formas, porque vamos a decir que la geometría del material tiene que ver con su resistencia. Por ejemplo, un ladrillo, ¿por qué mide tanto por tanto? ¿Verdad? Y eso, la geometría y todos sus lados tienen que ver con la resistencia, aparte de su materialidad, ¿verdad? Entonces, se redacta en dos fases, vamos a decir, ¿verdad? Primero se habla de todos los materiales y qué características tienen que tener y qué calidad tienen que tener, ¿sí? Se especifica muy bien, por ejemplo, si la obra va a tener ladrillos huecos, ¿verdad? De cuántos agujeros, qué medida tiene el ladrillo, eh, qué color tiene que tener, todas esas características se enuncian. Lo mismo que si es cualquier otro tipo de materialidad para las mamposterías. Si se van a usar, en el caso de las estructuras, si se va a usar hormigón, ¿verdad? ¿Cuál es su resistencia? ¿Cuál es su composición, su dosaje, su relación agua-cemento? Todo eso se va describiendo parte por parte. En la parte de materiales, qué tipo de cemento se va a usar, qué granulometría tiene la arena lavada, qué características tiene que tener el agua, la granulometría de la piedra triturada. Así se va hablando un material por material, o sea que es bastante voluminoso, ¿sí? Y después, cuando se termina de especificar las características de los materiales, entonces se entra a hablar del proceso constructivo, o sea, la utilización de esos materiales dentro del proceso constructivo. Por ejemplo, hablamos del ladrillo, cómo va a ser, qué color va a tener, qué dimensión, qué resistencia, ¿verdad? Qué geometría, y dentro del proceso constructivo sería la mampostería de ladrillos huecos, ¿verdad? ¿Cómo se va a colocar el ladrillo? ¿En qué sentido se va a colocar, alto o ancho? ¿Con qué mortero de asiento se va a colocar? Entonces ya, una vez que se describieron todos los materiales, se vuelve a la parte del proceso constructivo y su utilización.
Por eso decimos que las especificaciones técnicas determinan la calidad de obra. Bueno, el cómputo métrico. ¿Qué se tiene que tener para poder empezar un cómputo métrico? El proyecto constructivo. Sí o sí tenemos que tener todos los planos desarrollados, porque es imposible que computemos algo que no está en los planos. Las especificaciones técnicas también tienen que ya estar redactadas. Y el listado de rubros, cuáles son los componentes de nuestra obra, o sea, cuáles son las actividades que se van a ejecutar en el proceso constructivo de la obra. Esas actividades tienen que ver con la obra en sí. Mampostería, revoques, contrapisos, pisos, carpetas, pintura, carpintería de aberturas, ¿verdad? Tanto de madera, metálica, de PVC, de lo que sea. Todos esos son rubros que se van desglosando, ¿verdad? Primero se pone el rubro general, mamposterías, y después los subrubros, que pueden ser mampostería de ladrillo común, mampostería de ladrillo hueco, mamposterías de ladrillo laminados, y así se van desglosando todas las tipologías de mampostería que tenemos. Entonces, los ítems y subítems de cada rubro es importantísimo que se vayan enunciando ordenadamente. Y estos rubros son enlistados, ¿verdad? Son mencionados de acuerdo al nivel de la obra. O sea, si nosotros tenemos un edificio de varios niveles, empezamos por los subsuelos, planta baja, planta tipo, azotea, ¿verdad? Y aparte, en cada nivel se va organizando de acuerdo a las áreas de los procesos constructivos que ya manejamos, que son arquitectura, estructura, instalaciones convencionales, instalaciones especiales. Entonces, la organización de nuestra planilla y de nuestro listado de rubros tiene que ver con el proceso constructivo. ¿Y por qué tiene que estar ordenado así? Porque es la forma también de que, aparte de ordenar una lista amplísima de rubros a ejecutar, también hay que seguir el proceso constructivo, ¿verdad? Ahora, el proceso constructivo es un proceso ejecutado en obra, en realidad, en la realidad. Y nosotros tenemos que organizar eso en el papel. Entonces es muy importante seguir ese orden, porque eso también nos ayuda a no equivocarnos, a no olvidarnos de todos los rubros que no están enunciados y que se tiene que ejecutar y es fundamental para la obra, ¿verdad? Es un rubro que, dependiendo del contrato, que después vamos a ver 3 tipos de contratos, va a permitir que tengamos una adenda a ese contrato o no. Y si es no, va a tener que salir del presupuesto y de ahí sale de nuestras utilidades. Porque el propietario nos va a exigir, ¿verdad? Que nos va a exigir porque están los planes, nosotros nos olvidamos de enlistar, y si no están enlistados los rubros, no se puede computar y no se puede presupuestar. Por eso es importante seguir ese ordenamiento. Bueno, seguimos. El cómputo métrico en sí constituye la medición de los rubros a ejecutar. Y esta medición se hace en base a los planos y las medidas que tenemos en los planos. Pero también tenemos materiales anexos para poder hacer el cómputo.
Por ejemplo, las planillas, que son elementos que norman los procesos constructivos, cuantifica y cualifica los componentes, ¿sí? En el cómputo métrico, eh, nosotros en el listado de rubros que después vamos a computar, les doy este ejemplo acá muy sencillo. Hay que referir, por ejemplo, en el caso de las griferías que estamos viendo, hay que referir a la especificación técnica donde dice y describe perfectamente el tipo de grifería, o hay que darle un enunciado acabado para el entendimiento de las personas, porque si dejamos suelto y ponemos grifería nomás y no ponemos el tipo de grifería, y después ver la especificación técnica, página tal, pasa que tenemos acá dos calidades totalmente de grifería. Nosotros presupuestamos esta, que es la más barata, sin embargo nos exigen que pongamos la más cara. Y así en muchísimos rubros hay esa diferencia de materiales y sus costos. Entonces hay que ir enlazando, vamos a decir, todos estos componentes del proyecto ejecutivo para poder tener un presupuesto acertado, ¿sí? Y nos permita tener utilidades y no pérdidas. Bueno, también se usan las tablas. El uso de las tablas contribuye a la elaboración expeditiva de los cómputos y presupuestos. A medida que se vayan necesitando resultados más acabados, más exactos, ¿verdad? Las tablas deben ser también más exigentes. Por ejemplo, el cálculo de estructura tiene que venir ya con su planilla, con su tabla de consumo de acero, por sección, por kilo y por cantidad de varillas, ¿sí? O sea, que no son los planos de diseño nomás de armado de la estructura, sino que al lado tiene que tener su planillita de consumo también de material. Lo mismo ocurre con la parte hidráulica, con todos los cálculos, ya sea agua corriente, desagüe, PCI, ¿verdad? Y los cálculos de iluminación, de refrigeración y de todas las instalaciones que tengamos. Entonces se van, aparte de los planos de las instalaciones, por ejemplo, tenemos también las planillitas, las tablas, que nos van, vamos a decir, completando la información. Bueno, el consumo de material. Nosotros medimos las obras a ejecutar. Imagínense que ya tenemos una planilla diseñada para el cómputo y el presupuesto. Tenemos una columna de ítems, la siguiente columna es el listado de rubros, que son las obras a ejecutar. La siguiente columna es la cantidad, que es el cómputo medio. Nosotros podemos decir que tenemos 1000 metros cuadrados de mampostería de ladrillos comunes, ¿verdad? Pero en una planilla anexa, aparte, vamos a tener que analizar el consumo de materiales de 1 metro cuadrado de esa mampostería de ladrillos comunes, para después multiplicar por el cómputo total que tenemos de mampostería, que dijimos que iba a ser 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados de mampostería, yo le puedo poner un precio por metro cuadrado, un precio unitario, y después sacar el precio total multiplicando el precio unitario por la cantidad, por el cómputo métrico. Pero ahí no terminó mi trabajo. Yo después tengo que saber cuántos ladrillos totales tengo que comprar, cuánta cantidad de cemento, cuánta cantidad de arena, cal o aditivo plastificante, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que comprar? Porque si no tengo este consumo de materiales rubro por rubro analizado, ¿verdad? No puedo ir decir, bueno, me voy a la casa de materiales y yo necesito hacer 1000 metros cuadrados de mampostería de ladrillo comunes. Y si arquitecto, ¿y cuánta cantidad de ladrillo cree que se te envíe?
y no analicé. ¿Y cuánta cantidad de cemento necesitas? ¿Y cuánto volumen de arena? ¿Cuántos cúbicos de arena? ¿Verdad? Entonces, rubro por rubro, otra vez se analiza el consumo de materiales de cada rubro, ¿sí? Entonces, así también tenemos la mano de obra. Para tener un rubro terminado y ejecutado, necesitamos la materialidad y la mano de obra. O si no, con computar nomás no llegamos a nada todavía. Tenemos que saber cuántos equipos, cuántas cantidades de personas van a ejecutar esos 1000 metros cuadrados de mampostería de ladrillos comunes. Ahí recién estábamos analizando el rubro completo. A esto nosotros lo que va directamente a influir en la ejecución de obra le llamamos costo directo. Eso vamos a ver más adelante, vamos a entender qué significa costo directo, qué significa costo indirecto, ¿verdad? En un presupuesto de obra. Pero ahora un poco, para ir cerrando la idea, cuando yo hablo de costos directos, estoy hablando de materiales, herramientas básicas para la ejecución de ese rubro y la mano de obra. Y se llama costo porque todavía no tiene la carga de mi utilidad. Yo ya estoy construyendo nada más, todavía yo no apliqué la utilidad que es mi ganancia, ¿verdad? Y yo tengo que tener ganancia, ¿por qué? Porque yo soy la directora y la responsable de la ejecución de esa obra. Entonces, y porque está consumiendo mi tiempo profesional. Entonces, los costos directos están relacionados directamente a la ejecución de la obra y tienen que ver con materiales, como hablamos recién, mano de obra y las herramientas básicas que se necesita para la ejecución de esos rubros. Hay veces que, hablando un poco de herramientas, hay herramientas que una empresa constructora ya tiene, vamos a decir, comprado o tiene en su capitalización. Puede ser que tenga una retroexcavadora, ¿verdad? Puede ser que tenga mezcladoras, cosas así, herramientas básicas, vibradores para el hormigón, pero la obra de repente va a requerir más cantidad de retroexcavadora o más cantidad de vibradores. Entonces, esos vibradores adicionales probablemente yo voy a alquilar. Se alquilan por día, por jornada de 8 horas, aunque vos uses 2 horas. ¿Verdad? Uno ya alquila y va completando la necesidad de acuerdo también a la cantidad de personal que va a trabajar y eso tiene que ver, estar de acuerdo a la cantidad de metros que tengo que hacer cada rubro. Entonces, eso para completar nomás la idea de qué es lo que es costo directo, que lo vamos a ver más adelante en análisis de costos. Bueno, otro elemento que es anexo al proyecto ejecutivo, aparte de los planos, las especificaciones técnicas, ¿verdad? Las planillas de cómputo presupuesto, es el libro del edificio. El director de obras o el proyectista, y si el proyectista es el constructor, es la misma persona y está obligado a entregar. Ahora, si el constructor no es el proyectista, es el constructor el que está obligado a ¿qué?
a ese libro de obra que proporcionó el proyecto ejecutivo, que vino anexo al proyecto ejecutivo, el constructor tiene la obligación de ajustar si hubo modificaciones en obra. Muchas veces, muchísimas veces hay modificaciones en obra, ¿verdad? Entonces, esas modificaciones tienen que estar plasmadas en los planos, en las especificaciones técnicas y en el libro del edificio. Tienen que estar. Entonces el constructor es finalmente quien va ajustando este libro del edificio porque es una obligación entregarle al propietario el conjunto de documentos anexos al proyecto ejecutivo y el proyecto ejecutivo ajustado a la realidad de la obra. Entonces el libro de edificio es un conjunto de documentos escritos y gráficos que registran el historial de incidencias técnicas, jurídicas, administrativas del edificio y que permite poner a disposición del propietario del edificio o de la comunidad de propietarios los datos e instrucciones necesarias para la utilización adecuada, para llevar a cabo el mantenimiento, las obras de reparación, reformas o rehabilitaciones posteriores que pueda sufrir el edificio. Entonces es un documento útil a la hora de exigir responsabilidades. En el caso que el edificio ocasionara problemas derivados a la ejecución de obra. Vamos a ver cómo está compuesto este libro del edificio. Los documentos que conforman el proyecto de obra, juntamente con las modificaciones que se hayan introducido, el acta de recepción definitiva de una obra. El día que se entrega la obra, tiene que haber un documento, un acta de entrega. Y la fecha es importantísima, porque de ahí en más corre nuestra responsabilidad civil, que dura 10 años, por problemas de vicios ocultos. Los vicios ocultos son aquellos problemas que aparecen después de haber entregado la obra. El día que entregamos la obra y se inaugura la obra, todo es maravilla. Pero empieza a entrar en funcionamiento el edificio, ¿verdad? Y ahí van apareciendo los problemitas. O pasa un periodo de tiempo y van apareciendo los ajustes que hay que hacer. La relación identificatoria de los intervinientes en el proceso. Simplemente esto es el listado de profesionales que trabajaron en la obra, ¿verdad? Por ejemplo, yo como arquitecto voy a ser el director de obra, pero yo tuve un subcontrato con el ingeniero civil. Entonces, diseño estructural, cálculo, el ingeniero fulano de tal, ¿verdad? La parte de refrigeración, la empresa tal. La parte de provisión e instalación de ascensor, la empresa tal. Entonces, tienen que estar identificados todas las áreas y todos los profesionales que estuvieron en la obra, que estuvieron trabajando en obra, ¿verdad? Compone también las instrucciones para uso y mantenimiento del edificio. Se indican las revisiones obligatorias en todos los aspectos, en las estructuras, en las instalaciones, en los cerramientos y los plazos recomendados para hacer esos mantenimientos. El mantenimiento de los materiales usados en la construcción, ¿verdad? Por ejemplo, las juntas constructivas o estructurales están selladas o vedadas con unos mastic que son flexibles, pero todo lo que queda al exterior está sujeto, ¿verdad?, a la lluvia, al asoleamiento, a los rayos UV. Entonces el material era flexible y que debería seguir siendo flexible, caduca su vida útil y tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo, cada cuánto tiempo es necesario cambiar la vedación de juntas en el exterior y cada cuánto tiempo es necesario cambiar en el interior, porque en el interior tienen mayor vida útil porque no están sujetos, ¿verdad?, ni a los rayos calóricos, ni a la lluvia, ni nada, de esas cosas que le va afectando al material.
¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si hay reclamos, por ejemplo, está filtrando la azotea, ¿verdad? O una junta en la fachada está filtrando. Y bueno, pero pasó 5 años. ¿Se hizo el mantenimiento de la junta? Ah, no, no se hizo. Esa es la responsabilidad del propietario, porque está indicado en el libro del edificio, en el manual de uso y mantenimiento, está indicado cada cuánto tiempo hay que hacer la inspección y el cambio. Si no lo hizo, ¿verdad? Entonces es la responsabilidad del propietario. Pero ¿qué pasa? Que si todavía no llegó la fecha de que caduque el material y si hay filtraciones por una mala colocación o por un error en la selección del tipo de mastic. Entonces me llaman y ahí sí yo me tengo que hacer responsable de cambiar eso, ¿verdad? De solucionar ese problema. Entonces por eso es tan importante todo esto, porque tiene que ver con mi responsabilidad. Y si yo no hago caso omiso a esos reclamos, después me van a demandar, ¿verdad? Y así me voy a ir perdiendo clientes y haciendo de mala fama. Y me van a obligar a pagar los daños, porque el Código Civil en su artículo 860 es demasiado claro sobre los 10 años de responsabilidad civil cuando los problemas surjan de vicios ocultos generados por malos procesos constructivos, problemas de suelo que yo tenía que haber tenido en cuenta y no tuve, ¿verdad? Mala selección de materiales o mala calidad de materiales. Resulta ser que la especificación técnica me habla de materiales de primera calidad. Sin embargo, yo en obra abaraté la obra para ganar más y coloqué otro tipo de calidad de materiales. El mismo material, pero vamos a decir que no era de primera calidad. Entonces, esa es una obligación que tenemos, ¿verdad? Y que no vamos a poder evadir. Pero también este libro del edificio y el manual de uso y mantenimiento que acompaña el libro del edificio, ¿verdad? Divide las responsabilidades, porque el mal uso o la falta de mantenimiento genera los mismos problemas y no tengo por qué asumir yo y que salga de mis utilidades. Entonces, es un documento que nos sirve para cuando haya problemas. Le sirve al propietario, ¿verdad? Para mantener la vida útil del edificio. Y determina las responsabilidades del propietario. Y me sirve a mí, profesional, para cuando yo tenga un requerimiento, ¿verdad? Para deslindar esas responsabilidades o hacerme cargo de esas responsabilidades. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué finalidad tiene el libro del edificio? Dice, conservar y aumentar la vida útil del edificio mediante las instrucciones de uso y mantenimiento. Muchas veces se usa muy mal el edificio, ¿verdad? Y se deteriora todo mucho más rápido, por más que haya usado materiales de buena calidad, mano de obra de primera calidad, control de calidad dentro de los procesos constructivos, pero igual se usan mal. Y muchas veces los edificios cambian de uso, ¿verdad? Y había sido que se proyectó y se calculó para un determinado uso y función, y los propietarios al cabo de un tiempo decidieron cambiar la función del edificio sin hacer una verificación si es que el edificio está en condiciones de soportar o no nuevas cargas. Entonces, su función, la primera, es conservar y aumentar, ¿verdad? La vida útil. Servir como instrumento jurídico en primer grado
para hacer valer las responsabilidades finales tanto del usuario como del profesional. Entonces, ¿cómo se enuncian las diferentes obligaciones de las partes? Entonces, cuando hay problemas, esto sirve como instrumento jurídico. O sea, ampara y obliga a ambas partes. ¿Quién elabora? Dice, una vez finalizadas las obras, corresponde al director de obra elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregar al propietario. Porque toda esa documentación adjunta al proyecto ejecutivo viene con los planos de gabinete. Viene la especificación, viene la planilla de cómputo, presupuesto, todo. Pero en obra, como les dije, puede haber variables. Entonces, si hay algún cambio en el proyecto, eso tiene que estar plasmado y ajustado en todos los documentos. En los planos, en las especificaciones, en el libro del edificio, donde sea. Tiene que estar la información actualizada. Entonces, finalmente, el constructor, la empresa constructora, el director de obra, es el que se encarga en ajustar toda la información del libro del edificio. ¿Qué es el manual de uso y mantenimiento? Vamos a darle una lectura rápida porque ya estuvimos hablando. Dice, es el documento que facilita el correcto uso y adecuado mantenimiento del edificio. Recoge las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado. Cuando ustedes ven acá estas señales, quiere decir que hay un material dentro de la unidad en PDF que ustedes pueden abrir y leer, profundizar los conceptos que estamos hablando acá. Hay un material de especificaciones técnicas, hay un material del libro del edificio, hay un material del manual de uso y mantenimiento. Son pequeños ejemplos para ir ampliando la lectura y la información. Entonces, el manual de uso y mantenimiento forma parte del libro del edificio y debe estar a disposición del propietario. Y debe ir completándose, el propietario tiene que ir completando durante el transcurso de la vida del edificio. Por eso es que en los edificios en altura hay una administración que lleva adelante todo esto, ¿verdad? Probablemente hay gente que compró un departamento y vive en ese departamento, y hay otros que invierten en la parte inmobiliaria y compran departamentos y alquilan. Entonces, puede ser que haya un consejo de propietarios o puede ser que haya una administración, es la que va llevando esto adelante y dice, en tal fecha hay que hacer mantenimiento de las bombas electromecánicas. Se hace y se anota la fecha que se hizo y se sabe después de cuánto tiempo de vuelta hay que volver a hacer. Ya se va poniendo la fecha aproximada del siguiente mantenimiento, ¿verdad? Y como está listado de quienes intervinieron, quienes construyeron, quienes instalaron, cuáles son las empresas, entonces uno ya tiene todos los datos ahí y puede convocar a esa misma empresa para que venga a hacer los mantenimientos periódicos. Sin estos mantenimientos, nada va a funcionar bien. Entonces, es fundamental mantener el funcionamiento adecuado del edificio. Bueno, se entendió esto del libro del edificio, que el manual está ahí también, que está compuesto los documentos, el proyecto, ¿verdad? Y al lado del proyecto están las especificaciones técnicas, el acta de recepción definitiva, porque de ahí en más empieza a regir la responsabilidad civil,
la relación que identifica a todos quienes estuvieron involucrados en la construcción, las instrucciones para el uso y mantenimiento, ¿verdad?, del edificio en sí. Inclusive esto sirve para el día de mañana cuando vaya a cambiar de función el edificio, hacer una verificación estructural de tal forma de ver si es que la nueva función que se le quiere dar, el edificio está en condiciones de soportar o no. O hay que hacer primero una intervención de algunos refuerzos y después cambiar de funcionalidad el edificio. Porque finalmente lo que se quiere es proteger la vida de las personas que habitan ese edificio, ¿sí? Bueno, ustedes van a ir ampliando un poco esta información conceptual que le estamos dando con los materiales de apoyo que tienen en la unidad 2. Introducción a los procesos para iniciar el cómputo métrico. Vamos a ir bajando la lupa sobre lo que parte de lo que va a ir siendo nuestro trabajo práctico. Dice, necesitamos para iniciar el cómputo métrico tener los planos. Haber enunciado el listado de rubros y materiales de las obras que se van a tener que hacer, que componen todo el proceso constructivo del edificio. La elaboración de las planillas, el uso de tablas, revistas, manuales, todo esto tengo que tener para empezar mi cómputo. Porque ya vimos que el cómputo no termina en decir, en medir los planos y decir largo por ancho, o si es volumen largo, ancho por altura, y decir, tengo tantos miles de metros cuadrados, metros lineales, metros cúbicos de tal cosa. Tenemos que después bajar la lupa en, otra vez, por cada rubro, el consumo de materiales. Entonces tenemos que tener, qué sé yo, la revista, por ejemplo, de costo de Mandu A, ir sacando los consumos de materiales, están todos analizados. Nosotros nos vamos a poner a contar cuántos ladrillos tiene, común tiene un metro cuadrado de pared de 0,15. Eso está en la revista, ¿verdad? Pero siempre yo tengo que calcular el consumo de material de cualquier rubro por un metro, o sea, por una unidad métrica, ya sea un metro lineal, ya sea un metro cuadrado, un metro cúbico, una pulgada métrica, dependiendo cómo se mida ese rubro. Al calcular que el consumo de materiales de una unidad métrica, y al haber metrado cuántos metros totales tengo yo de mampostería, entonces rápidamente yo puedo saber cuántos ladrillos voy a necesitar para hacer toda la mampostería del edificio. Cuánto de cemento, cuánto de plastificante, cuánto de arena, ¿sí?, para los morteros de asiento y todas esas cosas. Lo mismo ocurre con los revoques y con todos los rubros que van a estar en la lista de rubros a ejecutar. Pero tengo que munirme de toda esta documentación. ¿Ok? Acá hay un listado de rubros, creo que es muy básico como un ejemplo. Estos son los grandes ítems que después se van desglosando, ¿verdad? Por ejemplo, trabajo, gabinete y obra, pago del comitente, trabajos previos en obra, vamos a ver cuáles son los trabajos previos en obra, eso vamos a ver en organización física y humana de la obra, movimiento de suelo, excavaciones, carga de cimientos, drenajes provisorios definitivos, las estructuras, las albañilerías. Cada uno de estos grandes rubros se componen en muchísimos subrubros que vamos a ir desglosando en el listado de rubros. Profe, Sí, en esa parte de trabajo de gabinetes y obra sería todo lo que la parte de dibujo y... sí, de ajustes. Viste que en obra vos vas a necesitar, dependiendo la envergadura de la obra, no estoy hablando de un duple, estoy hablando de un edificio.
vas a necesitar tener un gabinete en el sitio de obra, El ¿verdad? costo, profe, y el costo de eso también vamos a ir viendo. Claro, hay que ver porque son horas de trabajo que van a estar ahí, van a necesitar una oficina que puede ser un contenedor, ¿verdad? Acondicionado como oficina y de ahí está tu residente de obra, tenés un dibujante, ahí viene el fiscal de obra, completa el libro diario de obra, ¿verdad? Y bueno, es como una oficina montada en el sitio de obra. Y hay obras que por su envergadura van a ir sumando una cantidad vamos a decir, de elementos. Por ejemplo, cuando se hizo Paseo La Galería, era impresionante las oficinas que habían montadas. Había oficinas de toda la parte de estructuras, ya sea de hormigón, estructuras metálicas, ¿verdad? Está toda la parte de gabinete en sí trabajando ahí, montada ahí la oficina con todas las comodidades necesarias, con aire acondicionado central, con baños, con todos los instrumentos, con conexión a internet, con todas sus computadoras, con todo. Aparte habían depósitos de materiales, depósitos de herramientas, talleres para herramientas que si de repente se descomponen en el quehacer diario de una obra. Estaba el laboratorio de hormigón, había un laboratorio de hormigón. ¿Mm? Iba sacando las resistencias de lo que se iba a requerir a las plantas concreteras, iba haciendo los curados de las probetas. O sea, un mundo aparte era eso. Y eso hace muchísimo al presupuesto de una obra. Si yo tengo una obra pequeña, probablemente en un dúplex, vamos a decir, o una vivienda de una planta, probablemente lo máximo que yo tenga era un depósito donde tengo algunos materiales acopiados y algunas herramientas que guardo ahí. Y, y todo lo que necesito hacer o ajustar lo hago desde mi oficina. Pero cuando las obras cobran envergadura, son tan grandes y las situaciones hay que solucionarlas en el momento y hay que estar ahí y tomar decisiones y hacer los ajustes en los planos. Por ejemplo, los estudios que se hacían en las dosificaciones del hormigón, ¿verdad? Las probetas se curaban, se llevaban al laboratorio, se venía y se ajustaba otra vez el dosaje, ¿verdad? Se comunicaba eso a la planta concretera hacía lo mismo, también estudiaba, hacía el curado y el estudio de la resistencia de los hormigones, ¿verdad? Se organizaba la obra, una sala que era solamente para organización de obra, provisión de materiales, pago de, de, de personal y de proveedores. Eh, es una organización impresionantemente grande. Y eso cuesta mucho dinero. No solamente salario de personas, sino todo el montaje de eso. Por eso digo, en la medida que la envergadura de la obra sea mayor, ¿verdad? Vamos a tener más costos en ese tipo de organización de obra que vamos a ver más adelante. Pero está ahí dentro de mi planilla de cómputo y presupuesto porque finalmente es el inversor el que paga todo eso. Y todavía no empezó la obra, pero yo ya hice un gasto impresionante en todo lo que es organización de obra, no solamente física, de montar oficinas, montar laboratorios, montar depósitos, talleres, y vamos a ver más adelante todo lo que hay que montar, ¿verdad? Sino también en todas las personas que van a trabajar ahí. Y eso no son personales de obra, ¿se entiende? Entonces,
tiene que estar dentro de mi presupuesto final todos esos gastos, que son innumerables. Vamos a ir viendo más adelante. Si yo puedo pensar y encarar y analizar una planilla de cómputo y presupuesto de un edificio, me va a ser mucho más fácil. Pan conmigo va a ser de una obra mucho menor, ¿verdad? Por eso es que vamos a hacer un pantallazo general de un edificio en altura, eh, vamos a decir, sabiendo que no va a estar a lo mejor el 100%, pero vamos a tener una idea general de lo que es este trabajo. Entonces, todos estos rubros que están acá así enunciados por ítems, después se subdividen otra vez en todos los ítems y todos los subítems, quiero decir, y todos los subítems tienen que aparecer en el listado de rubro. Un subítem que yo no agregue ahí no voy a poder computar y no voy a poder presupuestar y me va a afectar a mi utilidad o no. Entonces, acá vamos a ver, así en líneas generales, los ítems generales, ¿verdad? De lo que compone un listado. Entonces, vamos viendo estructura, albañilería, aislaciones, techo, contrapiso, carpinterías, eso se subdivide otra vez en metálicas, de PVC, de aluminio, de madera, de todas las tipologías que tenga de carpintería. Tipos de cielo raso, los tipos de revoque, los tipos de piso, sus zócalos, revestimientos variados que tenga, pintura, papelado, vidrio, cristales, diferentes secciones y tipo de vidrios, ¿verdad? Bueno, y lo mismo en las instalaciones de agua corriente, cloacal, pluvial, con todos sus componentes, en lo que es instalación eléctrica de media y baja tensión y instalaciones especiales contra incendios, ascensores, escaleras mecánicas, refrigeración o climatización, señales débiles. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, quería consultarte si por si acaso nosotros no vamos o sea, no nos explicarías en todo caso, ¿verdad? Las responsabilidades, vamos a decir que, o las diferencias que hay entre un residente y un fiscal de obras. Sí, vamos a ir hablando todo eso en diferentes unidades. Vamos a ir desarrollando. Pasa que esto, cuando uno empieza a hablar de lo que es, de la complejidad de una obra, uno no puede disociar los temas, ¿verdad? Tratamos de llevar una organización en cátedra, pero uno tiene que ir enlazando, ¿verdad? Y dando ejemplos, entonces ahí vamos hablando de que apareció el residente de obra, está el director de obra, después aparece el fiscal, el supervisor, ¿verdad? Son diferentes figuras y eso vamos a ver en otra unidad donde vamos a ir profundizando la función de cada uno y su responsabilidad. Y vamos a ir hablando de dónde pueden encontrar bibliografía para ir ahondando estos conceptos, ¿verdad? Hoy estamos en lo que es cómputo y para hacer el cómputo que necesitamos primero definir el listado de rubros que vamos a computar y esto es previo a después analizar precios, los diferentes tipos de precios, entender los conceptos y qué sé yo. Y vamos a ir entrando en diferentes unidades y vamos a ir ampliando la información, ¿verdad? Que hoy estamos dando en forma general. Bueno, acá por ejemplo hay un modelo de planilla de cómputo métrico y presupuesto, pero les quiero aclarar bien. Esta columna es la que organiza los ítems. El ítem 1 tiene su subítem 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y así vamos, ¿verdad?
La segunda columna es la del rubro, el listado de rubro que es fundamental para que yo haga bien mi presupuesto. Acá es donde yo no me tengo que olvidar de nada, ¿verdad? Y por eso tengo que ir mirando los planos. Y acá también yo tengo que hacer una previa determinación de, dice por ejemplo, cerca perimetral de protección armado y desarmado, es el vallado de obra. Pero en la especificación técnica tengo que enlazar este listado de rubro para que me diga la especificación de qué material va a ser mi vallado y cómo va a estar estructurado ese vallado de obra, porque dependiendo del material va a haber variables en los costos y precios. Y acá hay la unidad, cómo se mide. La tercera columna es cómo se mide cada rubro. Metro cuadrado, metro cúbico, ¿verdad? Metro lineal, o sea, las diferentes formas de medir. La cantidad sabemos que es el cómputo métrico, lo que nosotros medimos en el plan. El precio unitario es cuánto vale una unidad métrica, ya sea un metro cuadrado, un metro cúbico de hormigón, un metro cuadrado de mampostería, un metro cúbico de hormigón, un metro lineal de instalación de agua corriente con tal tipo de cañería. Porque dependiendo del tipo de cañería va a ser más caro o más barato esa instalación. Pero siempre por una unidad. Y el precio total es la multiplicación del precio unitario por la cantidad que yo tenga que ejecutar de ese rubro. Pero esta planilla es la planilla que el profesional le entrega a su cliente, no es la planilla de trabajo. La planilla de trabajo tiene mucha más cantidad de columnas, porque después de la cantidad y antes de llegar a los precios unitarios y precio total, nosotros vamos a tener una columna de costo directo, una columna de costo parcial, una columna de costo indirecto, una columna de utilidad. Cuando yo le agregue estos, o sea, yo vamos a decir, fusione estos 4 conceptos que recién le expliqué y que vamos a ver en la siguiente clase detenidamente cada uno, ahí recién yo voy a poder llegar al precio. Mientras tanto, para mí, el costo es lo que va a costar sin utilidad. Comprando materiales, pagando mano de obra, pagando el mantenimiento de mi maquinaria o alquilando una maquinaria. Eso es ejecución de obra y es costo directo recién. Pero si yo al costo directo le agrego un porcentaje de costo indirecto, ¿verdad? Y le agrego mi utilidad y vamos a ir viendo de dónde sale cada cosa y cómo se calcula cada cosa. Entonces, ahí recién yo puedo hablar de precio. El precio es el que yo le paso al cliente, donde está todos los gastos necesarios de materiales, de herramientas, de mano de obra, en los costos indirectos, por ejemplo, vamos a ver la próxima clase que incluye combustible, que incluye, por ejemplo, si mi obra está en Caguazú y yo tengo que mandarle a un arquitecto residente a Caguazú, o yo me tengo que ir a Caguazú, ¿cuánto cuesta mover esa persona hasta Caguazú? Que se quede a vivir allá, ¿verdad? Para que sea residente de obra. Ese desarraigo de Asunción, donde él vive, a Caguazú, yo tengo que ver dónde va a vivir, su viático de comida, todo eso. Esos son los costos indirectos. No tiene nada que ver con la obra en sí, pero sin esos costos indirectos va a ser imposible llevar adelante la obra. O sea, que la obra no empieza ni termina con materiales y mano de obra.
hay miles de cosas que contemplar. Impuestos, escribanía, pago de funcionarios administrativos, ¿verdad? El administrador, el guardia de seguridad de la obra, el pago de internet, el pago de agua corriente, el pago de electricidad durante el proceso constructivo de la obra, todo eso son costos indirectos y vamos a ir viendo. Entonces, la planilla sobre la cual nosotros vamos a trabajar para llegar a los precios totales, ¿verdad? Es mucho más amplia. Eso vamos a ir viendo en la siguiente clase. Ahora, esta planilla es la que definitivamente ya tiene el resumen de todo el análisis y es la que se le da al propietario. Cuando yo voy a pasar un presupuesto, ¿verdad? Estas son las columnas que tienen que estar analizadas y ofertadas al cliente, ¿verdad? Entonces, puede tener los precios totales por cada ítem, que era el precio unitario por la cantidad que es el cómputo métrico, sumando todo eso, yo puedo ir teniendo un subtotal, un precio subtotal por, vamos a decir, nivel y por área de trabajo. Me voy haciendo subtotales, subtotales. Por ejemplo, estructura de hormigón. ¿Verdad? Todo lo que se va a hacer en hormigón. ¿Verdad? Tengo subtotal de hormigón. Después, subtotal de albañilería. ¿Sí? Albañilería es un poco más amplio. Todo esto es albañilería, que es toda la parte de arquitectura, vamos a decir, revestimiento, carpintería, todo mucho más amplio. Pero después viene, por ejemplo, ascensores. ¿Eh? Eso no tiene nada que ver con, ni con es el contrato firmado con una empresa que me va a proveer, instalar y poner en marcha el ascensor. Entonces vamos a ver también cómo se tienen que enunciar estos rubros de tal forma a que no cree conflicto. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, provisión de ascensor con una capacidad para 6 personas, una velocidad tal, tantos metros por segundo, así. Y le mando al representante de una marca elegida para que me presupueste. Y sobre ese presupuesto yo le acepto, firmamos un contrato, ¿verdad? Y el día de mañana no va a ocurrir, ¿verdad? Porque son empresas serias. Pero para que ustedes abran la mente que puede ocurrir en cualquier otro rubro nada más. Llega el día, está la caja de hormigón construida según las medidas que me da esta empresa y vienen ellos y proveen de los elementos. Y hasta ahí quedó. Después yo le llamo por teléfono y le digo, ¿y cuándo me va a instalar? Ah, no, pero mi presupuesto era de provisión, porque vos hablabas de provisión. Y la instalación, ah, no, la instalación es aparte, te ha pasado otro presupuesto para la instalación. Oh, sorpresa, eso no está incluido en mi planilla que yo le pasé al propietario. Había sido que, porque yo no fui, no tuve una correcta especificación, me pasó eso. Con las empresas grandes, por supuesto que no ocurre, ¿verdad? Pero me puede ocurrir en varios rubros, me puede ocurrir. Me puede ocurrir eso y después le tengo que estar haciendo, dependiendo del contrato que firme con el propietario. Ese contrato me va a dar la posibilidad de adendar algunos rubros que no fueron contemplados. Pero hay otros contratos que no permiten, y vamos a ver también eso en la clase de contratos, que no permiten ninguna adenda. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para hacer la instalación del ascensor? Es un ejemplo burdo, pero que tengo que tener en cuenta en cada especificación o en cada enunciado del rubro.
¿ok? Sumando todos los subtotales por área, yo me voy a ir teniendo un total por nivel. Por cada nivel me voy a ir teniendo un total. Acá entramos a la parte eléctrica, el sistema de seguridad contra incendio, aire acondicionado, ascensores, instalaciones telefónicas, instalaciones de circuitos CNC, instalación de hidrosanitarias, ¿verdad? Finalmente, cuando yo sume todos los subtotales de todas las áreas, de todos los niveles, voy a tener un total general, un precio total general. Pero todavía no tengo la oferta. Y la oferta es agregarle el IVA a ese precio total general. ¿Y para qué me sirve la oferta? Me sirve cuando participo en una licitación pública y yo tengo que enviar un solo número, o sea, una sola cifra de cuánto estoy ofertando construir esa obra que está en el llamado a licitación pública y tiene que estar incluido el impuesto IVA. Y teniendo ese único número que es la oferta con el IVA incluido y dividiendo por la superficie construida, yo puedo tener la información del precio por metro cuadrado que cuesta el edificio con todas sus instalaciones y con todas sus terminaciones. ¿Se entiende? Acá hay varios conceptos que vamos anticipando, pero que vamos a volver a recalcar y a profundizar en otras clases. Es, los costos son una cosa, es lo que cuesta la obra en sí. ¿Verdad? Y son costos directos e indirectos. La utilidad es mi ganancia como profesional. Y recién cuando yo sumo todo eso, yo tengo un precio unitario, y si el precio unitario multiplico por la cantidad que es el cómputo métrico, voy a ir teniendo precios subtotales o precios totales, dependiendo de lo que me vaya sumando. Y al precio, si yo le agrego el IVA, ahí tengo lo que es la oferta. Y la oferta se usa para las licitaciones públicas o para los concursos privados, dependiendo quién es el que esté llamando, ¿verdad? Si es el sector privado, vamos a ver más adelante, de que el sector privado, yo soy un inversionista, tengo el capital, puedo elegir 3 empresas grandes y solicitarle que me coticen, que me manden una oferta. Yo estoy eligiendo con quién trabajar, ¿por qué? Porque es mi dinero. Ahora, si es el Estado el que llama a través de cualquiera de sus instituciones, ¿verdad? Entonces, se hace a través de licitaciones. No puedo, por ejemplo, un ministerio llama a la construcción de un edificio o de una escuela, por ejemplo. No puede elegir así porque fulanito es mi amigo, entonces le voy a dar a él la obra. No, está obligado a llamar a una licitación pública donde todas las empresas que están registradas como proveedores del Estado tienen la posibilidad de participar bajo las mismas reglas y oportunidades. Y esas son las licitaciones públicas. Y ahí, para competir, porque es una competencia, la ley dice de que gana la mejor oferta, dice. Por eso es que necesitamos manejar cuál es el concepto de oferta. La mejor oferta, quien haya ofertado mejor, porque todos los que están participando tienen que ofertar las mismas cosas y con las mismas reglas y con la misma calidad y las mismas especificaciones técnicas. Entonces, siempre y cuando esa oferta no sea irrisoria. ¿Qué quiere decir? Que el que llama a licitación ya va a tener un aproximado de cuánto va a salir la obra.
¿Por qué? Porque tiene que preservar ese dinero en el presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Entonces tiene que saber de cuánto más o menos va a costar su obra. Ya tiene analizado todo esto que hoy estuvimos viendo, ¿verdad? Tiene analizado. Entonces, llama a licitación pública. ¿Qué pasa si yo estoy guardando 2 millones de dólares para hacer la obra que tenga que hacer? Y viene alguien que baja los precios con tal de ganar la licitación, porque no tiene buenas intenciones, porque lo único que quiere es alzarse con el anticipo y borrarse, desaparecer con la plata. Entonces, si 2 millones de dólares es mi precio base, mi precio estándar, el análisis que yo hice, ¿verdad? Puede ser que las ofertas varíen por de más o por de menos el 20%. Hasta ahí más o menos fluctúa, ¿verdad? La competencia entre precios. Y esta persona que la única intención que tiene es alzarse con el dinero y nunca hacer la obra, oferta 40-50% por debajo. O sea, en vez de ofertar 2 millones, está ofertando 1,5. La ley me obliga a adjudicarle la obra a esa empresa siempre y cuando no sean precios irrisorios. Porque es más que evidente que no va a poder construir con ese precio. Y si construye, va a construir de mala calidad. O no va a tener ganancia. ¿Y quién trabaja para no tener ganancia? ¿Cómo va a poder terminar la obra? ¿Verdad? Entonces, la ley te obliga a la mejor oferta, pero eso no quiere decir que le tengas que adjudicar el trabajo a cualquiera que viene a ofertar cualquier cosa. Por eso hay un comité de evaluación, hay un comité que analiza todos los aspectos, todos esos aspectos vamos a ir hablando, vamos a ir mencionando, ¿verdad? Y finalmente recomienda la adjudicación a tal empresa. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, ¿tienen preguntas? Porque esta es la planilla que yo quiero que vean bien acá arriba. Es la que le van a ustedes a entregar a su cliente. Esta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. En la unidad de medida, GL significa global. Sí significa global, pero generalmente cuando son obras muy grandes, nunca usen un global. El global se puede poner, por ejemplo, para instalación de agua, por baño, que tengas en un dúplex, una cosa así, una obra pequeña, ¿verdad? Ahí vos podés analizar todos tus costos, toda la cantidad de metros lineales de tal cañería, de tal otra cañería, toda la cantidad de codos, de alma doble, de unión T, todo lo que vos vayas a necesitar, hasta las cintas de teflón que vayas a necesitar, ¿verdad? Porque son unidades pequeñas. Pero cuando son obras grandes, el global les va a hacer perder dinero. Hay que analizar, hay que desglosar ese análisis, ¿sí? Hay que desglosar el análisis y eso depende muchísimo también de cuán analizado está el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Cuanto más analizado y detallado está el proyecto ejecutivo, es mayor la seguridad de que ustedes ganen con su presupuesto la utilidad que calcularon. Cuanto menos desarrollado está el proyecto ejecutivo, eso hace que se improvise mucho en obra y las improvisaciones son carísimas y descontroladas. Y eso hace que tú, según tu contrato, vos vayas perdiendo tu utilidad y de repente salís empatando o perdiendo en obra.
Entonces, el global hay que tener cuidado. Aparece muchísimo en los presupuestos el global, pero vamos a ir hablando de eso y vamos a ir viendo cuándo sí no implica ningún riesgo usar un global y cuándo no hay que usar un global, ¿sí? Pero es global. Entendido. Bueno. Olga, algo que necesito apoyo, algo que vos quieras comentar. Bueno, me parece que está muy completo todo lo que estuviste diciendo, pero no está nunca de más decir el cuidado que hay que tener al hacer el listado. Y también al hacerlas, no solo el listado de rubros en sí, sino de cada uno de ellos qué dice. Porque como comentaste, si no está bien aclarado, después el cliente puede pedir otra cosa. Y el riesgo de los globales. Eso de decir un juego de baño. Y el juego de baño puede ser un juego que tenga solo un lavamanos y un inodoro. O puede ser un juego que tenga una bañera de hidromasaje y que tenga las canillas de oro. Si no está especificado, cualquier cosa puede ser. Por eso es que hay que tener sumo cuidado al redactar todo lo que tenga que ver con la obra y especificar claramente. Y en algunos casos particulares puede inclusive decirse tales y tales cosas serán compradas con el propietario, que elegirá en obra y ahí se verá el precio. También puede existir ese tipo de situaciones. Y me parece que no es mucho más lo que puedo aportar al respecto. Sí, porque, justamente aclarando un poco lo que dijiste, ¿verdad? El propietario a lo mejor tiene la idea de que va a ser el supermodelo de artefactos sanitarios, ¿verdad? Eh, y resulta ser que vos lo que presupuestaste que le ibas a poner es un juego estándar. Y se van y el propietario, tu cliente, elige este arquitecto quiero, este color, este diseño y te triplicó tu presupuesto. Entonces, eso tiene que estar aclarado, ¿verdad? Cuando dice provisión e instalación de artefactos estándar, marca tal, porque las marcas también difieren sus precios. Y si no, provisión e instalación de artefactos tipo tal ya, de primera calidad, marca tal cosa, la mejor en plaza, bueno, tiene otro monto, ¿verdad? Entonces, la especificación es la que determina la calidad de obra, dijimos al principio, y evita los conflictos con el cliente, porque vos estás en pleno proceso constructivo y tu presupuesto está oscilante, ¿verdad? Y vos ya firmaste un contrato. Entonces, dependiendo del contrato, vamos a ver, puede ser que vos le digas a tu cliente, mira, yo te presupuesté un estándar, pero si vos querés el otro, vas a pagar la diferencia. Y el contrato que firmaste te está permitiendo hacer esa aclaración con tu cliente. Y tu cliente entiende, ¿verdad? Porque también firmó el contrato contigo. Pero ¿qué pasa si es un contrato a llave en mano y vos no especificaste bien y el otro se hizo la ilusión de que iba a tener de todo en su baño y resulta ser que tus artefactos son así, bien estándar? Y ahí empiezan los conflictos, y ahí vienen los paros de obra, y ahí vienen las rescisiones de contrato, y vienen las demandas, y vienen el, ¿cómo les diría? El desprestigio, porque a lo mejor vos tenés razón, pero no hablaste claro, no escribiste claro,
y mientras tanto las redes ya te bloqueó tu cliente. Bueno, y de todo eso vamos a ir profundizando, hablando y incluyendo más conceptos y analizando todo más en las sucesivas clases. Bueno, si no tienen nada más que consultar, estos son así, planillas muy, muy básicas. Vamos a entrar en la siguiente clase en la planilla que nosotros vamos a usar para todos nuestros cálculos y cómo después ocultar esas columnas para que nos quede esta planilla que tiene 6 columnas y que le vamos a entregar al cliente. Consejo práctico, siempre en PDF. No presentar planillas en Excel al cliente. Las planillas ya tienen que estar en PDF, que no puedan ser modificadas. Entonces, tanto el cliente como uno tiene un aval mucho más seguro. Porque el Excel es muy fácil de modificar y inclusive por error se puede modificar algo, ni siquiera con mala intención. Por eso es conveniente todo lo que es definitivo hacerlo ya en PDF. Y siempre tiene que haber 2 planillas, una firmada por ambas partes, una que lleva el propietario, otra que tengo yo profesional. O sea, son 2 planillas iguales, ¿verdad? 2 presupuestos iguales. Y ambas tienen que estar firmados por las 2 partes. Eso vamos a ir viendo también en los contratos, cuáles son las cláusulas que tienen que componer un contrato básico de construcción y vamos a ver 3 modelos de contratos diferentes y para qué tipos de obra nos van sirviendo esos 3 modelos. ¿Se entendió? ¿No hay más consultas? Hola, profe, yo tengo una consulta respecto al TP. Sí. Nosotros tenemos que subir nuestra propuesta de edificio y estoy mirando el calendario y dice 22 de septiembre. Sí. ¿Y qué nos puede dar un poco más de info sobre ese tema nomás? Ah, ok. Usted tiene que conformar sus grupos. Habíamos hablado de la fusión de 2 grupos, ¿verdad? Un grupo que vaya a analizar la parte de subsuelo y planta baja y el otro grupo que analiza planta tipo y azotea. Pero tienen que ponerse de acuerdo y un solo trabajo tienen que presentar, ¿ok? Un solo trabajo. Y después se divide otra vez la gente que va a trabajar en subsuelo en las 4 áreas y en planta tipo también, y así en todos los niveles. Entonces, lo que nosotros queremos tener es los grupos organizados, de tal forma que después de la última clase tengamos nuestro parcial, porque tenemos un solo parcial, ¿verdad? De toda esta parte conceptual, y después ya entremos en la siguiente clase, después del parcial, a trabajar con ustedes en el trabajo práctico. Y como tenemos las clases contadas, entonces necesitamos que esos grupos estén organizados y subidos, ¿verdad? Ahí donde se les pide en trabajo práctico, donde hay un lugar donde depositar la lista conformada y que cada persona ya tenga el nivel que va a trabajar y el área que va a hacer su trabajo. Porque el trabajo práctico tiene 2 partes. Una que es la planilla general y otra que es la individual. ¿Ok? Por eso es que necesitamos esa información. Y les pido por favor que las planillas de composición de grupos sean definitivas, ¿verdad? Por eso tenemos todavía tiempo para organizar todo eso, para que ustedes se organicen y entreguen una planilla definitiva.
Después tenemos que ver si todos los grupos se conforman con la totalidad de personas. O hay algún grupo que quedó colgado. Entonces vamos a desarmar ese grupo y vamos a ir completando los que están incompletos. O si están todos completos y uno quedó sin poder completar, se desarma y se van metiendo en cada grupo una persona. Entonces todo eso tenemos que ver también. Entonces yo les pido que vayan organizándose mientras que van sucediendo las clases teóricas, porque después cuando empezamos a trabajar con trabajo práctico ya con ustedes, con el grupo conformado, ¿verdad? Ya a nosotros se nos arma un desastre si es que no están bien conformados los grupos, las personas se van cambiando, ¿verdad? Es todo un problema. Entonces, vayan viendo eso y al fusionarse dos grupos, cada grupo va a tener su trabajo práctico y pónganse de acuerdo en cuál de los trabajos prácticos van a adoptar para esta cátedra. Y el trabajo práctico viene de Construcciones 4. El mismo trabajo práctico de Construcciones 4. Nos va a servir de referencia para ir haciendo nuestro listado general, ¿verdad? Para no olvidarnos de nada y para poder entender un poco cómo se van fusionando estas dos materias. Disculpame, profe, sería la misma propuesta que usamos en Constru 4 entonces. Claro, ustedes tienen desarrollado su trabajo práctico de Constru 4. Sí. Dale, gracias, profe. Y una última consulta, ¿se va a calificar por planta entonces? Sí, el edificio nosotros vamos a seguir el proceso constructivo, entonces vamos a dividir, prácticamente son 4 niveles. Subsuelo, que tiene su peculiaridad, planta baja, agarra un grupo. El otro grupo fusionado, ¿verdad? Porque al final es un solo grupo para Constru 5, de más cantidad de personas nomás. Agarra planta tipo, no importa que sean 10 plantas tipo, una se analiza, se multiplica por 10 y tenés las cantidades totales. Y la azotea, que puede tener, ser técnica, puede ser terraza jardín o puede de repente tener un proyecto social en la terraza, ¿verdad? O sea, son diferentes funcionalidad por planta, pero hay que trabajar en un edificio en altura, hay que trabajar por nivel y dentro de cada nivel por área otra vez. Pero el grupo total es responsable de entregar la planilla completa de todo el edificio, no es que me van a ir entregando así por partes sueltas. Va a llegar un momento que cada subgrupo van a armar la planilla de subsuelos y planta baja. Y planta tipo y terraza va a venir a colocarse también a continuación. Y vamos a tener listado general de todo el edificio. Probablemente va a faltar algunas cosas, algunas consideraciones que nosotros vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Esas correcciones, más bien, la idea es que les sirva a ustedes para ir abriendo la mente y viendo, ¿verdad? Qué tengo que tener en cuenta para cuando tenga que hacer un buen presupuesto, todas esas cosas. Pero básicamente le damos las herramientas básicas, conceptuales, para que ustedes puedan elaborar un presupuesto, aunque lo hagan a mano o lo hagan a través de los software. Si uno no puede usar un software si es que no entiende qué tiene que cargar en ese software. Entonces, por eso es fundamental todos los conceptos que nos vayan quedando bien claros. Al final el software es una herramienta que agiliza, no que te va a hacer completito todo tu cómputo y bueno, ¿sabes? No tenés idea de qué es lo que cargaste ahí. Entonces es que hay que, la parte conceptual es fundamental.
Profe, Entonces, sí. discúlpame. Y otra duda. La puntuación, ¿cómo será este semestre? Porque en Constru 4 era por área y también se podía elegir individualmente. ¿Cómo va a ser en este Constru? Y viste que vale 20 puntos el trabajo práctico, ¿verdad? 10 puntos tiene la planilla general, ¿ok? Si la planilla, dentro de esos 10 puntos, nosotros los docentes otra vez vemos, la planilla general está completa de una, está todos los niveles, todas las áreas, ¿ok? Ahí tienen 2 puntitos. Después otra vez, cada nivel, ¿verdad? ¿Quién trabajó en el área de estructura en subsuelo? ¿Tienen todo el listado completo o no? Y ahí tiene otra vez dentro de esos 10 puntos que es la planilla general y así va sumando, ¿verdad? O sea, si bien es general del grupo todo el listado de rubro, una parte de esos 10 puntos es para todo el equipo, pero otra vez tiene otra parte que va siendo más individual. Por eso queremos saber quién trabaja en cada nivel y en cada área. ¿Se entiende? Sí, O sea, profe. el listado general de subsuelo, por ejemplo, estructura está completo, está perfecto. Pero la arquitectura no, está muy deficiente. Entonces no puede haber una sola nota en la planilla general de 10 puntos para todos, no. Entonces, de algo que es general, un porcentaje de esos puntos es general y el otro porcentaje ya pasa a ser más individual. Y aparte hay una planilla que es solamente individual, que es la de análisis de materiales, de costos directos, ¿verdad? Esa sí es de cada persona y vale 10 puntos. Y de todo el listado general, qué sé yo, podemos tener 500 rubros o más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cada nivel vamos a elegir en cada área, sin que se repita, un rubro a analizar completo. ¿Ok? Por ejemplo, en subsuelo de estructura analiza fundaciones profundas de pilares de cabezales, ¿verdad? Analiza pilares, ahí son 2 rubros, vigas, losa de supresión. Ok, ese es el primer subsuelo. En el segundo subsuelo, la gente de estructuras, de subsuelo también, no va a analizar fundaciones porque ya no hay fundaciones, pero va a analizar rampas, por ejemplo. ¿Ok? Rampas, pantalla de ascensor, pantalla de escalera. Bueno, entonces, en cada rubro vamos a ir viendo cuáles son, en cada nivel vamos a ir viendo cuáles son los rubros para que en el siguiente nivel, por más que siga siendo subsuelo, no se repitan los mismos rubros. Pero vamos a ir analizando un rubro nomás. Si nosotros sabemos computar, presupuestar, hacer el análisis de costos y de precios para llegar a un presupuesto que me dé una oferta, ¿verdad? De un solo rubro, yo hago bien, quiere decir que voy a hacer de todos los rubros, voy a hacer bien porque es mecánico. Siempre es lo mismo, entonces elegimos un solo rubro. Ahora, el listado general sí pedimos que esté lo más completo posible, porque eso depende del éxito de la obra. Las otras columnas, elegimos nomás, cada alumno va a elegir el rubro que quiera hacer. El de arquitectura quiere hacer solamente contrapiso, en un nivel que le toca, y que haga contrapiso. Y la otra persona de arquitectura del mismo nivel quiere hacer piso, o quiere hacer revoque, y bueno, que haga solamente revoque. El análisis completo de toda la planilla. Lo otro va quedando en blanco, y nosotros vamos a ir mostrándoles planillas, modelos, para que ustedes tengan y les sirva de guía.
pero lo que queremos es aproximarnos al mayor entendimiento posible. Tenemos que ser conscientes que esto es fácil, muy fácil, porque es mecánico y una vez que uno entendió, todo es la misma cosa. Van cambiando los materiales, pero todo se analiza de la misma forma. Pero es algo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, mientras que nos dediquemos a la profesión. Por eso es lo que más nos interesa, que ustedes tengan claros los conceptos, ¿sí? Y tampoco no nos va a importar de que ustedes digan que 10.000 guaraníes sale el metro cuadrado de la mampostería de ladrillo común. No es cierto, no es cierto, pero tampoco importa que le pongan 10.000 guaraníes. Porque al final lo único que hacemos es multiplicar valores nada más. Lo que hay que saber es qué se multiplica por qué. ¿Con qué tengo que multiplicar? Y los Profe, precios varían constantemente, así que no importa. Los precios no nos importa el monto, no importa de dónde sale el precio. Que hayan entendido de dónde sale cada cosa y cómo llegar a una oferta. Sí, Tadeo. sí, profe, entonces nosotros solamente vamos a computar un solo rubro, vamos a hacer solamente el cómputo métrico de un rubro y Sí, el presupuesto final de ese rubro. sí, El listado de general de rubro por cada área es lo que necesitaríamos entonces, sí. lo más completo, ¿verdad? Sí, Ok. por cada área y por cada nivel. Ese sí tiene que estar lo más completo posible. Y tiene que seguir la secuencia del proceso constructivo y tiene que estar ordenado por nivel y por área. Después elegimos un rubro de, por ejemplo, de estructura. Un solo rubro elijo y hago losa. Punto. La losa de la estructura del nivel que me toca y ya está. Con que yo haga bien ese análisis de losa y llega al precio por cúbico, ya está. Después finalmente alguien, bajo la responsabilidad de todos, va a tener que hacer la suma de todos los totales, subtotales que tuvo, todo el trabajo, toda la planilla. Y allá al final pone el gran número que le sale y le aplica el IVA al 10% y ahí sale la oferta. Con oferta vamos a entregar. Pero, lógico, no vamos a llegar al precio real del edificio, pero vamos a entender cómo se hace. Pues si no necesitamos 3 semestres. Es que vamos a empezar a calcular y a ponerle montos reales y rubro por rubro, pero haciendo un solo rubro y entendiendo bien cómo se hace, pueden hacer todos los rubros habidos y por haber del nivel y del área que sea. ¿Ok? Sí, profe, y el trabajo práctico vale 20 puntos, había dicho, ¿verdad? Sí, 10 y 10. 10 que tiene una cantidad de puntos en lo general del grupo, y los otros puntos ya son más específicos de la planilla general. Y después el otro 10 que es de la planilla de análisis de costo directo, que es de cada alumno, del rubro que analizó ese alumno. Y el parcial vale 40 puntos entonces, profe. Sí, 40, y hay Ah, un solo parcial, dale. porque es todo conceptual, es toda la parte teórica. Gracias, profe. Es muy fácil, ¿verdad? Y que están todos los materiales ya subidos y que algunas unidades incluso tienen su video tutorial aparte de la grabación. Ah, otra cosa que les quería avisar. Yo estoy subiendo las clases por unidad. La unidad 1 tiene todos sus materiales, su video tutorial y aparte tiene la grabación del miércoles pasado. Y esta va en la unidad 2, la grabación de hoy. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe. Te quería consultar de la entrega del trabajo, ¿se entrega uno por grupo o cada persona del grupo tiene que hacer la entrega?
Eso vamos a ver. Si es que uno nomás va a entregar la planilla general o todos van, ¿cómo está en PDF? Perdón, PDF eso, ¿verdad? O está en Excel, es muy liviano, muy liviano. Entonces, para que no tengamos problemas, ahí dice que nosotros pedimos que cada persona levante su planilla general y su planilla individual. Y para nosotros también es más fácil corregir, ¿verdad? Cuando está por alumno, porque la plataforma nos facilita poner ya directamente la nota y ir viendo todo eso. Es más fácil para el docente, más rápido, no es más fácil, es más rápido para el docente cuando en cada persona está subida las dos planillas. Y como es muy liviano y no hay problema con la capacidad, que le damos el tope de capacidad, entonces no hay drama. Pero esas cosas vamos a ir definiendo bien y avisándoles con tiempo y todo. De eso todavía no se preocupen. Ahora vean armar los grupos y subir el listado con cada uno donde va a trabajar, en qué nivel, porque así solamente nosotros que cuando ustedes vayan armando los grupos vamos a ver cuántos grupos hay totalmente armados y cuántos grupos hay que quedaron incompletos y saber qué hacer o fusionar esos incompletos entre ellos o qué, cuántos son los grupos. Mientras tanto no podemos hacer nada. ¿Alguna otra consulta que tengan? Profe, Sí, ¿y no podríamos enviar ya los estamos completos? claro que pueden enviar. No sé si permiso. Voy a ver un poco si tiene fecha eso. A ver, trabajos prácticos. Acá tiene en la unidad de trabajos prácticos, dice cómo se forman los grupos. Acá dice de 16 personas, ¿verdad? Porque eran grupos de 8, pero el semestre anterior usted hicieron un grupo de 12, ¿cierto? Vean si esos grupos de 12 están todavía vigentes o no. Y hay gente que salió, gente que no cursa, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, no hay mucho problema que sean de 12 personas cada grupo, ¿verdad? Porque lo que tratamos es de mantener esa unidad que ya se conformó el grupo en Constru 4, ¿verdad? Pero hay veces que los grupos también se desarman. Bueno, y acá dice formación de grupo para TP. Grupo de 16, pero si son grupo de 12, no hay drama. Y acá tienen que alzar, ¿verdad? Y dice fecha tope nada más para alzar, que es el 22 de septiembre a las 23:55. El siguiente que dice área de trabajo, alzar aquí ya es para calificar. ¿Qué quiere decir? Que el último, la fecha fijada ahí es la fecha tope para calificar, que ya es a final de semestre. Normalmente creo que es una semana antes, porque imagínense la cantidad de trabajo práctico que nosotros tenemos que corregir. Tenemos fecha límite para entregar las planillas. Y las planillas, otra vez hay que ver la gente que está exonerado en TP, pero tuvo que rendir parcial, la gente que todavía, que ya cursó, que tiene su promedio, que tiene que estar en planilla, hay que estar estirando todas esas notas y esos procesos de los históricos, de las planillas históricas guardadas. Entonces, hay mucho más trabajo que solamente corregir los trabajos prácticos, que de por sí para nosotros corregir construcciones 5 es tremendo el trabajo, mucho más que el trabajo de Constru 4. Y somos menos docentes.
Entonces, están las fechas límites para esas entregas. Pero si hoy ya tienen grupos conformados y quieren empezar a levantar, levanten nomás ya. Empiecen a cargar, ¿verdad? En la medida que tengamos tiempo, nosotros ya vamos a ir revisando eso. Pero solamente los grupos que están completos. Profe, Sí. en la plataforma dice que a partir del 8 recién se va a permitir alzar los integrantes. Ah, no, y eso voy a modificar. No pensé que ya tenían grupo. Voy a modificar sin ningún problema. Profe, una última consulta. ¿Todos los integrantes del grupo debemos alzar? La formación de grupo, no. Sí, Una persona no tiene que alzar con el nombre de todos y organizado como le pedimos. gracias, profe. Ok. Profe, última consulta. Sí, En construcciones 4, nosotros tenemos que enviar así los planos del edificio para la habilitación del trabajo, ¿verdad? En sí. este no vamos a hacer eso, enviamos solamente la conformación del grupo por área y piso. ¿O cómo? No. Y me mandan cuál es el trabajo que eligieron para hacer. Mándenme los planos y la lista de quienes van a trabajar. Ok, gracias. Pero una persona nomás por grupo pues va a mandar. Ahora Profe, voy a modificar la entrega de las listas. Sí, Claudia. yo quería saber si no podemos mantener el 16 porque creo que ya nos organizamos la mayoría. Sí, sí podemos. Sí Sí, podemos mantener 16. 16. Ok, vamos a mantener 16. Queda ahí. Para todo tiene que ser de 16 o todo tiene que ser de 12 o todo tiene que ser de 24. Lo que no podemos es tener un grupo de 16, otro de más o menos cantidad de alumnos. Quedamos en 16 entonces. Perfecto, profe. Ok. ¿Otra consulta? Bueno, si no hay consultas, Profe, sí, la planilla tiene que tener el nombre completo y número de cédula de cada integrante, o nombre completo nomás. el listado